Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Python. En esta oportunidad vamos a hablar de las tuplas. Ok, empezamos con esto que es bien importante. Las tuplas no son solo listas inmutables. Esto es muy importante porque, de hecho, cuando yo aprendí a programar en Python, posiblemente la primera vez que leí un libro técnico sobre Python, efectivamente decía que las tuplas no eran más que listas inmutables. O sea, era una colección igual que una lista, solo que no podías modificar. Por cierto, en el video pasado hablé de inmutabilidad y mutabilidad. Yo creo que estoy asumiendo muchas cosas que ustedes deberían saber. Si en dado caso no sabes qué es algo inmutable o mutable, pues básicamente es que no se puede modificar si es inmutable. Si es mutable significa que se puede modificar. Digamos, las listas son mutables porque tú puedes hacer algo como esto. Puedes cambiar el valor. Esto es permitido. Pero las tuplas son inmutables porque tú no puedes realizar esto. Esto daría un error, como efectivamente vamos a comprobar aquí. Ahora, bueno, eso era un pequeño inciso que quería realizar ahí. Ahora, ¿por qué las tuplas no son solamente listas inmutables? Porque también tienen la función de representar registros, como si fuesen un objeto, como si tuviera un valor, un objeto que tiene información de algo. Y de hecho eso lo podemos ver aquí en esta línea, donde estas son las tuplas, donde cada una de estas tuplas representa, en este caso, un pasaporte de alguien, ¿verdad? Entonces, este caso es el país, y este es el pasaporte, este es el país, este es el pasaporte. Si ejecutamos esto, pues esto imprime el país y el número de pasaporte. Fíjense que en este caso importa mucho en qué lugar está la información. Porque, bueno, aquí estamos haciendo algo que se llama unpacking, que lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que aquí imprimimos uno primero y luego imprimimos otro. Si esto estuviera volteado, pues podría significar otra cosa totalmente distinta. Ahora, ¿cómo se podría voltear? Porque, por ejemplo, aquí lo podemos sortear, ¿verdad? Se podría poner en un orden que no es. Ahora, pero ¿por qué podemos sortear eso? Porque al final las tuplas sí son inmutables, pero al final son una lista, o sea, es una colección más. Por lo tanto, implementa la función de ordenamiento. Ahora, eso está como raro porque se supone que si también puede representar un registro, entonces ¿por qué quisiéramos nosotros cambiar de lugar las cosas? Bueno, todo eso viene porque Python está inspirado en un lenguaje que se llama ABC, y las tuplas en específico vienen de algo que se llama compounds en ABC. Ahora, los compounds en ABC eran simplemente algo mucho más parecido a un diccionario en Python. Era una cosa que era como una cosa completa, pero no es tan parecido, ¿verdad? Vamos a dejar ese ejemplo por fuera. Pero era como que tú definías un compound y eso era todo un objeto junto. Tú no podías separarlo, iterarlo, eso era como un objeto completo. Y las tuplas vienen inspiradas de ahí. Pero Guido hizo como un hack, según sus mismas palabras, y dijo, bueno, yo puedo aprovechar esta cosa que tiene varias informaciones y que viene completa, y la puedo hacer también una colección, la puedo hacer una secuencia, y así tienes dos utilidades en una misma cosa. Entonces, en los compounds en ABC, como se trabajaban como un objeto completo, la única manera de obtener los registros de ese compound, digamos, era haciendo lo que se llamaba unpacking. Y de ahí nace lo que se conoce en Python como tuple unpacking, que lo podemos ver aquí. Seguramente ya lo habrán utilizado, seguramente no, pero se llama así, ¿verdad? Tenemos una tupla, tiene dos valores, y luego yo hago una asignación en paralelo de los dos valores, o sea, como que extraigo, pero se llama unpacking, extraigo y agarro y rompo ese objeto en pedacitos y le asigno los valores individuales de cada uno de los valores que está dentro de la tupla. Fíjense que en este caso, bueno, aquí se sigue viendo como una tupla porque lo estamos imprimiendo aquí, pero fíjense que cada una de estas cosas tiene un valor individual que fue extraído de esta tupla. Ahora, originalmente tuple unpacking solo funcionaba con tuplas, ¿verdad? Pero actualmente en las nuevas versiones de Python, o el Python moderno, funciona con cualquier objeto iterable, siempre y cuando el iterable produce exactamente un ítem por variable. En este caso, vemos que estamos haciendo 1, 2 y bueno, debería ser 1 para cada uno. Esa es la única condición. Ahora, fíjense algo bien interesante,
que no sé si se habían dado cuenta si habían utilizado esta notación. ¿Por qué Python me mostró esto aquí cuando yo hice esto aquí? Fíjense que él lo muestra como una tupla, el notebook. Es porque esta notación, cuando tú colocas una coma así en paralelo, al final estás haciendo una tupla. Y por eso realmente el nombre tuple unpacking se mantiene, aunque utilices diferentes iterables, ¿verdad? O se podría mantener, porque creo que lo han intentado cambiar. Porque al final esto que está resultando aquí es una tupla. Esto es una sintaxis de tupla. Fíjense que no importa si aquí esto fuese una lista, esto funcionaría igual, ¿verdad? Lo volvemos a ejecutar. Pero fíjense que esto sigue utilizando una sintaxis de tupla, pero esto funciona igual, esto es una lista. Ok, volvemos. Ahora, con esto se pueden hacer cosas bien cool, como swapear los valores de dos variables. Y fíjense que aquí estaba de esta manera y aquí está volteado. Simplemente con hacer unpacking. Bien, seguimos. Existe algo bien cool y es el operador asterisco, que lo que hace es como recoger todos los valores dentro de una tupla. En este caso, esta operación diffmod realiza una división entre estos dos valores y resulta una tupla, cuyo primer valor es el resultado de la división y el segundo valor es el restante, el residuo, perdón. Fíjense que esto da así. Y fíjense que aquí, pasándole el asterisco, es como si le pasáramos esto que es aquí una tupla. Fíjense que da exactamente el mismo resultado. Bien interesante. Ahora, otra cosa interesante dentro de las tuplas es lo que llaman un dummy variable. Por ejemplo, aquí vamos a definir un array de NumPy. Esto es básicamente una matriz, ¿verdad? Y las matrices, o sea, NumPy tiene una propiedad que se utiliza mucho que se llama shape. Y esto arroja una tupla donde el primer elemento representa las filas y el segundo elemento representa las columnas. Seguramente lo habrán utilizado. Pues algunas veces necesitamos solo uno de los dos elementos, no necesitamos los dos para no gastar espacio en la memoria. Pues simplemente utilizamos este underscore y solamente hacemos un packing de uno de los dos valores, que en este caso sería la columna. Ahora, algo bien interesante es otro uso de este operador asterisco. Fíjense que lo utilizamos aquí arriba. Y fíjense que representaba aquí el asterisco la T. Estaba pasándole estos dos valores. Es como si yo le estuviera pasando 20 y 8, ¿verdad? Una tupla. Simplemente lo condenso aquí. Pues otro uso interesante de este mismo operador o de este mismo símbolo es que yo puedo utilizarlo para agarrar cosas que sobran cuando estoy haciendo un packing. Vamos a ver aquí, range de 5, devuelve una lista de 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y fíjense que nosotros estamos haciendo un packing y solo estamos pasando A y B. Ahora todavía queda, entonces eso sería 0, esto sería 1. ¿Y qué pasaría con el resto? Vamos a verlo. Fíjense que en el resto agarra en una lista los elementos que sobran, ¿verdad? Eso está muy cool. Ahora, interesante, y creo que esto se adicionó más adelante en Python, es que este operador lo puedes utilizar para agarrar cosas en el medio, no solamente al final. Entonces fíjense que en este caso hacemos A, que es el mismo range, A representaría el 0, luego hacemos un packing. Y ahora, ¿cómo toma o cómo sabe él de qué tamaño va a ser esta lista aquí? Pues básicamente porque ve que todavía quedan dos variables más adelante. Entonces, si aquí hay una, ¿verdad? Aquí hay 2 y aquí hay 3. Eso quiere decir que por lo tanto este tiene que tener 2, pero esos 2 son los del medio. Entonces que es bastante mágico esto que está haciendo Python aquí. Y ahora tú te preguntarás qué pasa si yo, por ejemplo, coloco este operador y no hay nada que agarrar. Fíjense que el range de 2 va a retornar un 0 y un 1, una lista. Entonces, bueno, esto devuelve un array vacío y ya, una lista vacía y ya. Eso es todo. Ahora, también es bien interesante este ejemplo que está aquí abajo, porque este unpacking también se puede hacer de manera anidada. ¿Qué se refiere a esto? Fíjense que esto es una lista, MetroAreas es una lista de tuplas. Y dentro de cada tupla hay otra tupla que representa la longitud y latitud. Entonces, fíjense que aquí abajo, no le presten atención a esto es simplemente para formatear el string que se va a imprimir aquí abajo. Fíjense que se está haciendo aquí un unpacking, entonces de manera como ya lo estábamos haciendo antes. Entonces name, que es el primer elemento, luego cc, luego pop, la población, y ahora viene una tupla.
Fíjense que la sintaxis para hacer unpacking de una manera anidada es que aquí se coloca otra tupla y se dice latitud y longitud, y esto lo va a extraer, y en latitud y en longitud van a tener valores de lo que está aquí adentro de esta tupla, que está dentro de otra tupla. Un poquito enredado, pero es bastante intuitivo el concepto. Y si imprimimos esto, fíjense que aquí estamos imprimiendo latitud y longitud, y estos valores fueron extraídos en estas variables. Así de sencillo. Ahora vamos a entrar en un concepto bien interesante que lo habíamos tocado creo que fue en el primer video, sí, fue en el primer video de la serie. Y es las tuplas con nombre, name tuple. Básicamente name tuple retorna, es un factory que retorna una subclase de una tuple, pero le agrega unos nombres de unas propiedades y algunos métodos y nombre de clases que son interesantes y que te ayudan a trabajar con las tuplas. Recuerda que hablamos de que las tuplas también representaban como un récord, como representaban como información. Pues esto viene a ser como si estuvieras creando una clase, pero al final es una tupla. ¿Cuál es la utilidad de esto? Pues digamos que quieres guardar algún tipo de información como si fuese una clase, pero como no vas a crear ningún método de la clase, o la clase es muy sencilla, solo guarda información, pues esto es mucho más sencillo de hacer. Yo recuerdo haber trabajado en algunos proyectos donde a esto le llamaban value objects, por ejemplo, que eran como objetos que simplemente guardaban una información y que tú lo utilizabas para transmitirla a otro lado, etc. Fíjense que en este caso se tiene que importar de aquí, de collections, y es muy sencillo. El primer parámetro representa el nombre de esta tupla con nombre. Esto sería como decir el nombre de la clase. Y luego se le pasan los parámetros que va a tener. Esto es como bien extraño, que es un string donde separas con espacio los tipos. Esto se puede hacer así, o tú le puedes pasar una lista también, pero tiene que ser una lista de streams. Sería así. De cualquiera de las dos maneras está correcto. Probablemente esta sea un poquito más bonita, pero no pasa nada, también se puede pasar así. Y luego aquí, fíjense que city es la name tuple, y luego instanciamos a city y le pasamos el nombre de la ciudad como primer elemento, JP como segundo. Fíjense que cada uno de estos elementos de manera posicional tienen que coincidir con lo que está aquí arriba. Tokio, JP sería el country, esto sería population y esto serían las coordenadas. Esto también se puede hacer de otra manera, que lo vamos a ver en otra oportunidad, que simplemente tú puedes decir name, digamos, ponerle nombre a los atributos, y así. Eso también es válido. Y luego fíjense que de Tokio podemos acceder a su población como si fuese un atributo. Bien útil, la verdad. Y aquí tenemos este ejemplo, que simplemente a esta name tuple se le agregan ciertos métodos, como dije, ciertas cosas, cierta funcionalidad. Y en este caso, por ejemplo, se le agrega este método make, donde tú puedes hacer una ciudad desde una tupla, ¿verdad? Fíjense que aquí arriba instanciábamos city, le pasábamos los elementos, como una tupla también, pero se los estábamos pasando. Y fíjense que si ya tuviéramos estos valores en otra tupla, simplemente lo tenemos que pasar y ya se crea nuestra name tuple. Y además también existe un método que se llama asDict, y fíjense que lo que devuelve es un ordered dict con las tuplas, digamos el par nombre del y country in. Claro, esto depende también de los atributos que nosotros le pusimos. Y luego, por último, el capítulo habla, o esta sección de las tuplas habla de que las tuplas, por supuesto, también son listas inmutables. De hecho, comparten todas las funciones. Las listas y las tuplas comparten todas las funciones, menos en las que se añade o remueve un elemento. Entonces son muy similares. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Creo que aprendimos bastantes cosas sobre las tuplas. Por supuesto, yo, como lo he hecho en los videos anteriores de la serie, yo dejo en la descripción el enlace con este notebook, ¿verdad? Ustedes pueden editarlo, pueden hacerlo, por favor no lo destruyan. Pero ahí está. Creo que les he dado permiso de escritura, la verdad no sé. Bueno, en el próximo capítulo de la serie vamos a hablar de slicing. Bien interesante, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo video. Bye.